Paz de Cristo, hermanos, el Señor Jesús les bendiga. Un gusto estar con usted nuevamente, como cada semana, para compartir la enseñanza que tenemos para estar viendo que los hermanos, maestros preparan estas lecciones para que nosotros podamos compartir y edificar nuestras vidas, esperando que usted se encuentre muy bien, deseando lo mejor para usted y su familia. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Vamos a entrar en la materia que nos toca hoy, es el Señor que viene pronto. Esta es una doctrina del regreso del Señor. Es por lo cual nosotros debemos estar siempre preparados para la venida de Cristo. Él viene por su iglesia. Así dice la Escritura, la enseñanza. Vamos a ver. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 y 2. Dice: ahora, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no sean movidos fácilmente de su modo de pensar, ni sean alarmados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, como ya hubiera llegado el día del Señor. Dice en la versión 60, esta es una versión Reina Valera 2015. En la versión 60 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Amén. Pedimos al Señor que nos bendiga, Padre, en el nombre de Jesús. Bendiga usted grandemente nuestras vidas. Oramos, Señor, que en su grande bondad y misericordia usted nos bendiga, Señor. Bendiga a cada uno de mis hermanos, hermanas, y nos dé también la bendición del Espíritu Santo para ser edificados con su palabra, Señor, afirmando nuestros pasos y nuestras vidas en el camino a la vida eterna, la cual, Señor, aspiramos a vivir y tener en el nombre de nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Esta es una enseñanza que debiéramos nosotros anhelar y desear, la venida del Señor. Hay muchas cosas que están sucediendo por las cuales se comienza a hablar y a enseñar respecto del tiempo final, con respecto a la venida del Señor y muchas otras cosas. Pero nosotros nos vamos a ir solamente a ver por la palabra qué nos dice el Señor en cuanto a su venida, en cuanto a su regreso por la iglesia. Esta es una carta que el apóstol San Pablo envía a los tesalonicenses para enseñarles y alertarles con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, de no descuidar esta espera. Vamos a ver por la Escritura que es importante estar atentos a la venida del Señor. Dice en la introducción que Tesalónica era una ciudad muy importante de la capital de la provincia romana de Macedonia. Estaba ubicado en una de las vías importantes en las cuales se trasladaban los ejércitos para ir y sofocar alguna rebelión o alguna alerta que hubiera en contra del imperio. Era tan grande el imperio que había que mover tropas de un lugar a otro. Entonces tenían estas avenidas o estas autopistas que nosotros vemos ahora, no eran lo mismo que ahora, pero es más o menos la idea de llegar rápido, de tener vías transitables que pudieran llegar con tropas a las ciudades o a los lugares que se requiriera. Entonces esta era una
forma de viajes que habían para andar predicando la palabra. Y dice Hechos capítulo 17, en el verso 1 al 3, nos dice pasando, esta es la ruta que hacían Pablo, el apóstol, predicando la palabra. Dice pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Iban en el trayecto y del camino se encontraron Tesalónica y había ahí una sinagoga, y Pablo aprovechaba de predicar la palabra. Dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. El Cristo es el Mesías, el ungido, el Salvador. Lo esperaban los judíos, pero seguían esperando en la mayoría de los lugares. Hasta hoy lo esperan. Pero Pablo, predicando y exponiendo las enseñanzas, la gente se convertían a Cristo y les enseñaba la doctrina fundamental, que era el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que era necesario que muriese y que resucitase. Porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, dice Pablo. Son puntos doctrinales fundamentales de nuestra fe. Es que Cristo murió y resucitó, y murió por nuestros pecados, para hacernos libres a nosotros y darnos vida eterna a nosotros por medio de su resurrección, y así nosotros confesar nuestras culpas, nuestro pecado, arrepintiéndonos, viniendo a Él, bautizándonos en su nombre, alcanzamos salvación y vida eterna. Esta es la doctrina que enseñaba Pablo, y también la doctrina del retorno de Jesús por la iglesia. Entonces, esta es una doctrina a la cual a veces se descuida porque no se habla mucho de ella. En este tiempo hay tiempos donde se habla de la prosperidad, de los milagros, las sanidades, pero no se habla del hecho fundamental, que Cristo viene por la iglesia. Él viene, y cómo hemos de estar nosotros atentos a ella. Es muy importante mantener estos puntos alerta a la enseñanza del retorno del Señor por su iglesia. Entonces Pablo le había predicado la palabra, a ellos le había enseñado, pero al igual que en este tiempo hay muchas enseñanzas que confunden, y algunos andaban enseñando que la resurrección ya se había, que ya las cosas que se habían prometido ya habían sucedido, así que tanto la resurrección y otras cosas más. Entonces traían confusión, y algunos también, esperando la venida del Señor, no hacían nada porque estaban esperando que viniera el Señor nada más. Entonces Pablo les enseña y les alerta con respecto a la venida del Señor, y les habla de que este es un acontecimiento importante al cual no debemos dejarnos persuadir de descuidar, sino más bien estar alerta y atento al regreso de la venida del Señor por su iglesia. Él lo prometió y lo va a cumplir. Debemos estar preparados para el retorno. Entonces vamos a ver por la Escritura qué nos dice la Escritura respecto al retorno de Jesucristo. Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 1, verso 9 en adelante, al 11 vamos a leer. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas,
los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, aquí encontramos a los ángeles dando testimonio. Son dos varones con vestiduras, se entiende que son ángeles. No lo dice la Escritura, pero se entiende que son ángeles. Entregándoles esta noticia, que este Jesús que ha sido tomado de ellos y llevado al cielo, bueno, le veréis volver venir. Le veremos nuevamente en su retorno. Y los discípulos, cuando eran instruidos por el Señor, también le preguntaban acerca de estas cosas, querían saber ellos, estar preparados respecto de esta enseñanza del retorno del Señor. Y dice Mateo 24, capítulo 24, verso 1 en adelante, dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, los discípulos estaban inquietos, querían saber, querían estar más claro de esta promesa que el Señor le había hablado ya a ellos también, de su retorno y del fin del siglo. O sea, del fin, cuando habla del fin del siglo, no está hablando del fin de ese siglo, sino está hablando del final del tiempo, de los tiempos finales, el día de que el Señor vendrá y dará a cada uno según haya hecho y según los libros, como está escrito respecto del tiempo postrero, del tiempo final. Y ellos querían saber qué pasaba. Y entonces el Señor les responde, verso 4, diciendo: Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque hay engañadores, hay quienes instruyen cosas que no son. Y para esto nosotros estamos en la Escritura, buscando aquí que la Escritura nos dé claridad. Jesús le habló a los discípulos y los discípulos quisieron indagar respecto a la venida del Señor. Ellos le preguntaron. Entonces: oiréis de guerra, dijo el Señor. Verso 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. O sea, habrán engañadores, vendrán diciendo cosas que no son, y debemos estar alerta, debemos estar atentos. Y oiréis de guerra, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Han habido terremotos, han habido guerra, han habido pestes. Es necesario que esto pase, dijo el Señor, y debemos estar atentos, pero aún no es el fin. Debemos estar alerta, está a las puertas la venida del Señor, pero aún no es el fin. Entonces debemos estar... esto nos debe ir a alertar, ¿no? A predicar, a enseñar, a instruir a otros que estén atentos a la venida del Señor. Porque el Señor viene por la iglesia. Y entonces, también encontramos que habrá hambres, terremotos, y han habido muchos terremotos, han habido también hambrunas en el mundo, pestes. Hace poco tuvimos una peste mundial, que nos tuvo a todos muy limitados, también nos afectó como iglesia, no podíamos reunirnos, había tema bien difícil, pero no es el fin, son señales, aún no es el fin.
habrá persecución y falsos profetas, como dice verso 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hoy en día, esta misma plataforma, tecnología de hoy que cualquiera, yo mismo, mire, estoy grabando esto para ustedes, esto es para la iglesia, gracias a Dios somos poquitos, ¿no? Bueno, no gracias a Dios que seamos pocos, sino que no procuramos llegar más allá, sino la enseñanza a la congregación nada más. Pero hay quienes en estas plataformas hablan muchas cosas, se dicen muchas, se pelean unos con otros, unos analizan los estudios de uno y de otro y se sacan los errores y las falsas enseñanzas y todos se acusan de todo. Lo fundamental está en la escritura, en la enseñanza, en la bendición de lo que dice la palabra. Y todo esto está ahí y por causa de eso hay mucha incredulidad. Y dice que por causa de haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va enfriando. Entonces Jesús nos dice en Lucas capítulo 17, verso 26, porque por haberse entonces esta maldad multiplicado, dice ahí, en verdad como en los días de Noé. Así será entonces Vamos a la escritura mejor, porque vamos a confundirnos ahí haciendo memoria. Y dice, como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Entonces, como en los días de Noé, así también será el día en que se acerca el día del Señor, la venida de Cristo. Habrá incredulidad, habrá rebelión, habrá hambres, habrá terremotos, habrán guerras, habrán blasfemadores famosos diciendo cosas necias como las de hoy que usted escucha en televisión, en lugares de resonancia pública, y con facilidad blasfeman y hablan contra la fe, contra el Señor. La Escritura nos enseña y nos alerta acerca de la venida del Señor, y la Escritura nos va entregando a nosotros el fundamento que es la palabra para poder estar firmes en lo que hemos creído y no dejarnos mover, como dice el apóstol. Dice tampoco, esto es primera carta a los tesalonicenses, otra vez a los tesalonicenses les hablan de lo mismo, pareciera que ellos estaban más propensos a estas deslices o a esta confusión. Dice, verso 3 en el capítulo 4, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Él los estaba edificando, como dijimos, les habló primero del Cristo que había de padecer, ser crucificado y resucitar al tercer día. Y ahora también les habla de que no ignoren acerca de los que mueren, porque estos van a resucitar, les dice. No se desesperen como aquellos que no tienen esperanza, no entristezcan su corazón con amargura, no dejen eso, porque hay esperanza en Cristo. En realidad les está diciendo esto, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, esos seres amados que nosotros entrañamos cuando se van y lloramos, porque es normal, nuestra separación de la carne, ahí hay un dolor,
hay esperanza en Cristo, le vamos a ver resucitado, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que durmieron. No seremos primero que ellos, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, aquí está hablando de que el Señor vendrá por su iglesia y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego dice, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, si viene ahora, entonces vamos a ser arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre, así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. No se desaliente nuestro corazón. Debemos animarnos. Entonces, si la venida del Señor está alertada para nosotros, está anunciada, y si el Señor viene, ¿para qué trabajar? ¿Para qué prepararnos? ¿Verdad? Decía algunos, habían unos que estaban esperando que viniera el Señor y no hacían nada. No, nosotros tenemos que tener una vida, traer sustento para la familia, enseñar a nuestros hijos, instruir a nuestros hijos, a nuestra familia, planear para el día de mañana y hacer cosas. Pero nosotros estamos alerta a la venida del Señor, porque la hora y el día no lo sabemos, pero el Señor viene. El Señor viene. Entonces, para esto es que debemos estar velando, para alertarnos de ver cómo hemos de esperar la venida del Señor. Recuerda la parábola, la enseñanza que Jesús hace de las 10 vírgenes. Habían 5 sensatas y 5 insensatas. Las sensatas estaban cuidando de que no les faltara el aceite, de tener la lámpara encendida, que no se apagara la llama, y las insensatas dijeron, no, así no vendrá todavía, y descuidaron, y cuando fue anunciado que el Señor venía, ya se quedaban sin aceite. No velaron, no cuidaron de mantener su comunión con el Espíritu Santo de Dios, de tener comunión con los santos, la iglesia, de no velar por los acontecimientos que sucedían alrededor de ellos. No estaban velando. A eso se refiere velar, prepararse, estar preparado espiritualmente. Veamos cómo debemos esperar el regreso de Cristo, esta segunda parte que dice de esta manera. Entonces, dice Pablo, lo que le estaba enseñando a los tesalonicenses en la primera carta, les instruyó acerca de la fidelidad para con el Señor, la transformación de sus vidas. Este es el velar, cuidar en Cristo. Dice, por lo demás, hermanos, rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros como conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación para que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces aquí la instrucción es a no ser como el mundo. Ellos no conocen a Dios, pero nosotros sí. Debemos guardar nuestra vida en santidad y en consagración, en la presencia del Señor Jesucristo. No importa cuánto tarde en venir el Señor. Estamos velando nosotros para que cuando Él venga nos halle haciendo como debemos hacer. Entonces debemos vivir una vida como si hoy viniera el Señor.
hoy mismo, porque el Señor viene y puede ser ahora, y puede ser en unos momentos más tarde, o podrá ser años más tarde, no lo sabemos. El día y la hora nadie lo sabe, pero debemos velar y no debemos descuidar de la venida del Señor, porque el Señor viene. En cuanto al amor, dice, pero acerca del amor, esta iglesia es una iglesia sólida en este vínculo, porque miren lo que dice, es muy hermoso, dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que se os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. O sea, ellos se amaban, ellos tenían, no era necesario ser instruidos, tenían la práctica de este amor. Y también lo hacéis así con los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Pero sí les encargó que procuraran poner más énfasis. Háganlo más, está bien, no es necesario enseñarles de esto porque lo practican, pero háganlo más para que así sea exaltado el Señor en vuestras vidas. También dice, y también verso 10, lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad, y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de manera que os hemos mandado. Trabajen, no dejen de estar ociosos, cuiden, trabajen, laboren, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Entonces, que nuestra fe nos lleva a ser personas de respeto, dignas, honradas, hijos de Dios, esperando a Cristo, al Padre de las luces, al Eterno, que viene por su iglesia. Y nosotros somos su iglesia. Debemos trabajar, no debemos ser carga para nadie. Nosotros con nuestro trabajo debemos ayudar a otros, pero manifestar que la bendición de Dios está en nosotros para que el fruto de nuestras manos sean todo prosperado, dice la palabra. Entonces nuestro trabajo va a ser prosperado y va a haber mantenimiento en casa, va a haber mantenimiento entre los nuestros. Esta es la forma de prepararse para la venida del Señor. Entonces, que ninguno abandone su trabajo, que lo descuide, sino que más bien lo cuide para que sea el sustento del hogar. Entonces, en el capítulo 5 dice, bueno, habla también de que primero les habla de que debemos conducirnos honradamente, que tengamos tranquilidad en nuestra vida, que haya paz, que nos ocupemos en nuestros negocios, que trabajemos, que seamos gente de bien. Pero también que no descuidemos la bendición que el Señor nos da por su palabra. Por lo cual, dice verso 11 del capítulo 5, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces, en el capítulo 4 nos dice que debemos estar capítulo 4 y en el verso 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios le traerá con Jesús a los que durmieron en él.
Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Alentaos unos con otros con estas palabras. El Señor viene. Es muy bueno que el Señor venga. Es lo que anhelamos nosotros como iglesia. La venida del Señor no debe ser ninguna sorpresa para nosotros. Estamos preparados para ello. No estamos como sorprendidos, sino dice, pero capítulo 5, verso 1 de la primera carta a los tesalonicenses: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. Porque vosotros sabéis perfectamente, Él les había instruido, les había hablado. Por eso otra vez les recuerda. Y algo estaba pasando, que debe haber habido una corriente ahí muy fuerte que le estaba haciendo descuidar esta parte de la doctrina, la venida del Señor, que se muestra en nuestra actitud. Cómo hacemos para dedicarnos en la búsqueda del Señor, cómo respondemos a la congregación de los santos. Es muy interesante esto. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ustedes saben, vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Esto es interesante porque esto puede suceder en cualquier momento. En cualquier momento, dice, destrucción repentina. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. O sea, no nos van a sorprender porque estamos instruidos en ello. Nos está hablando ahora la enseñanza de la venida del Señor, a estar alerta. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y no está diciendo, hermanos, que no podemos dormir. No, está diciendo que velemos de cuidar nuestra vida en santidad, en dedicación a la recomendación del Señor, su palabra, su consejo. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan, se descuidan, se hacen disolutos. La embriaguez que hace, disolución. O sea, da lo mismo. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Tenemos salvación en Cristo. Esta es nuestra salvación. Entonces, cuidemos, procuremos, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Ahí lo establece, sea que velemos o que durmamos, porque no es que no podamos dormir, sino que estemos juntamente con Él. Y si estamos juntamente con Él, como Él es luz, nosotros vamos a andar en luz, y no habrá tinieblas en nosotros. Habla entendimiento, claridad. Por lo cual, animaos los unos a los otros y edificados los unos a los otros, así como lo hacéis.
necesitamos cuidarnos en cuanto a estar preparados por la venida del Señor. Es fundamental la venida del Señor. Si está la venida del Señor a las puertas, entonces yo debo prepararme. ¿Cómo? Haciendo buenas obras, haciendo lo correcto, haciendo lo que el Señor mandó, a ser como hijos de luz, a ser trabajadores, a ser honrados, a ser honestos, a ser fieles, a ser respetuosos con la familia, llenos de amor, cuidadosos, con la congregación de los santos, queriendo participar con ellos, queriendo estar con ellos. Entonces, en cuanto a la venida del Señor, volvemos a la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2. Entonces, decimos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No debemos dejarnos de mover sobre la doctrina santa del regreso del Señor, porque el Señor dijo y Él hará. No hay ni un espíritu que venga a corregir eso. Si algún espíritu dice que el día del Señor no viene ya, entonces ya eso es mentira. Ni por palabra que sea un maestro que venga y nos enseñe, no, si el Señor ya no, tampoco es verdad. Ni por algún escrito que se encuentre como revelación, que como las comunicaciones encuentran escrituras por aquí, por allá, cosas que no se vieron antes. Nada, el día del Señor vendrá, porque como dijeron los varones a los que estaban mirando al cielo, ¿qué hacéis ahí mirando al cielo? Porque a este Jesús que vosotros le habéis visto ir así al cielo, le volveréis ver venir del cielo, así como le habéis visto ir. Entonces, hay muchas doctrinas y enseñanzas, conturbaciones, errores. No se deje engañar. Solo la palabra del Señor es verdad. A ella preste atención, a ella esté atento y corrija a todo aquel que enseña en engaño, aquel que no está enseñando una verdad. Usted sabe la verdad y corrija por la palabra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultaba de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, solo nos queda tomar en consideración la palabra del Señor, la promesa del Señor, que los discípulos mismos le preguntaron: ¿qué señales habrá del fin del siglo y de tu venida? Entonces, nosotros esperamos el retorno del Señor. Como dice Filipenses 3, verso 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El día del Señor vendrá. Cristo viene. El Señor le bendiga. Oramos. Padre, usted Dios soberano, en los cielos y en la tierra su gloria. Ayúdenos, Señor, a ser fieles a su palabra, a mantenernos firmes en la fe que usted nos ha llamado y edificado,
esperando su retorno por la iglesia, Señor, la cual nosotros esperamos día a día, Señor. El día del Señor vendrá y te esperamos, Señor. Sí, ven, Señor. Pedimos su bendición, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. El Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana si el Señor así lo permite. Maranata, Cristo viene. Que el Señor le bendiga.